Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo plasmar el concepto de estado en modelos matemáticos de sistemas dinámicos. Las ecuaciones de la física clásica asumen causalidad y que el pasado no influye directamente en el futuro. Ello requiere, por tanto, que haya determinadas magnitudes que existan en el presente para influenciar el futuro. El objetivo de este vídeo es comprender cómo estas hipótesis deben plasmarse en los modelos matemáticos de los sistemas físicos y también veremos cómo en los modelos lineales que son ampliamente utilizados. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro, siempre corre hacia adelante y las leyes físicas no tienen memoria en el sentido que suponemos que en la física clásica nada que no exista ahora puede influenciar el futuro. El pasado, pasado está. La primera hipótesis que se gasta es la de causalidad. Lo que ocurre en el presente dependerá solo del pasado o de eventos simultáneos, no de lo que pueda pasar en el futuro. Y la hipótesis de Markov es que el pasado solo influye en el futuro a través del presente. Lo que desapareció en el pasado y no ha dejado rastro en el presente ya no podrá influir en el futuro. Como consecuencia de la segunda de las hipótesis, en un sistema realizable físicamente o computacionalmente, toda la historia pasada se debe poder resumir en un conjunto de magnitudes, que llamaremos x, x1, xn, función del tiempo, que se denominan variables de estado, y que tienen que describir toda la energía o información almacenadas en un instante t como resultado de toda la historia pasada, de modo que la evolución futura de x, siendo t sub 0 en presente, solo dependa de x de t sub 0. La hipótesis 2 en modelos matemáticos, por lo tanto, implicará que esta idea tenemos que escribirla en forma de ecuaciones. En concreto, para que un sistema sea realizable físicamente, esta hipótesis la convertiremos casi en definición, llamaremos que un sistema de ecuaciones matemáticas es realizable si existe un estado x, un conjunto de funciones del tiempo que tienen sus trayectorias, de modo que la evolución temporal de ese estado debe poder escribirse siendo h, un incremento arbitrario de tiempo de predicción horizonte h hacia el futuro, pues el valor de esta variable debe ser función determinista, en este caso, de el estado en el instante t, que llamaremos presente, t más h será futuro, y el conjunto de entradas, u mayúscula, una función del tiempo definida entre t y t más h, que indique los intercambios de energía, potencias o intercambios de información con otros sistemas, si este sistema no está aislado del mundo. Que el futuro puede escribirse como una función del estado presente y entradas futuras, es lo que expresa como una ecuación determinista esta idea física de que el pasado solo influye en el futuro a través del presente. ¿Vale? O sea, los valores de x anteriores a t no importan para nada. Cuando h tiende a 0, x de t más h menos x de t dividido por h es la derivada, y entonces esta expresión acaba siendo en tiempo continuo equivalente a esta expresión de aquí. ¿Vale? En este sistema, básicamente escribimos x de t más h con h infinitesimal como una función de x y de u en el instante presente. Bien, este tipo de ecuaciones serían lo que se denominan modelos deterministas en variables de estado. Ahora vamos a suponer lo que se denominan modelos inciertos, modelos probabilísticos, que es donde se formuló históricamente lo que se denomina la hipótesis de Markov o la definición de un proceso de Markov. Yo tengo una variable aleatoria dependiendo del tiempo. Bueno, esto puede ser un vector. O sea, yo tengo aquí el primer componente, este es x1 de t. Yo aquí tengo x2 de t. Y entonces esto es aleatorio. Supongamos que t es el presente y está aquí. Y yo quiero calcular probabilidades de que h segundo después estas variables estén en algún punto determinado que llamaré xi. Y supongo que yo conozco como información que en el instante t estaba aquí, y en algunos instantes anteriores, este sería t1, estaban aquí, en el instante t2, estaban aquí. Entonces, yo conozco toda esa información. Entonces, la hipótesis de Markov, o la definición de un proceso de Markov, o de un proceso con leyes probabilísticas sin memoria, significa que, sabida esta información, todo el resto de información es inútil para mejorar mi predicción sobre los puntos verdes. O sea que, sabido que en el instante t estaban en unos valores que llamaremos xi t, y que en instantes anteriores estaban en unos valores xi t1, xi t2, etc., la probabilidad de que en el instante t más h estén en los puntos verdes, conocida toda esa información, es la misma que la probabilidad que estén en los puntos verdes, conocidos solos los últimos puntos que vamos a poner aquí en rosa. Bueno, esto es lo que se llama la hipótesis de Markov, ¿vale? Claro, esto es en abstracto,
¿vale? O sea, ¿qué fórmulas tienen estas probabilidades? Bueno, pues dependerán, claro, de las ecuaciones probabilísticas, etcétera. La cuestión es que, bueno, pues que si yo pongo algún sistema de ecuaciones, igual que esto era abstracto, alguna función, bueno, pues si yo pongo algún sistema de ecuaciones o de cálculos de funciones de probabilidad que verifique esta propiedad, pues entonces se dirá que eso verifica la hipótesis de Markov y que la serie temporal X es un proceso de Markov. De manera que aquí tenemos pues cómo poner esta hipótesis física en modelos matemáticos deterministas o inciertos probabilísticos. Aparte de esta hipótesis hay que considerar lo que se denomina ecuaciones de salida. ¿En qué sentido? Bueno, pues que en un proceso de Markov es frecuente que no todos los elementos de X sean accesibles o útiles. Vamos a poner un ejemplo. La temperatura en Valencia mañana pues dependería del estado hoy de toda la atmósfera. Claro, porque el viento moverá aire que ahora estará hoy encima de los Pirineos y mañana vendrá a Valencia. Físicamente, los modelos de simulación meteorológica simularían toda la atmósfera del planeta. Claro, el tema es que no se puede medir en cada milímetro cúbico cuál es la presión, temperatura y humedad. Los meteorólogos pues se las tienen que apañar midiendo con una cierta granularidad, con una cierta precisión. Las medidas en superficie más o menos se pueden tener, porque yo puedo tener sensores, pero las medidas en altura, pues solo infiriendo información de satélites, de globos, etcétera, pues pueden hacerse una cierta idea de lo que está ocurriendo en la atmósfera, ¿vale? Pero que no va a estar bien medida. Como un segundo ejemplo, yo podría tener un radar que me determine la posición de un avión. Me dice que aquí está el radar y detecta el avión ahí, en esta posición. El tema es que no puedo medir su velocidad ni orientación. Bueno, a lo mejor la velocidad la podría medir por Doppler o algo así, pero vamos a suponer que no la puedo medir. Entonces, la evolución de la posición del avión, considerada aisladamente, no verifica la hipótesis de Markov. O sea, porque dada esta posición, que ahora yo no veo que está en esta orientación, simplemente mi radar ha detectado un punto, que es el avión, entonces claro, pues no es lo mismo que esté, si este es el radar del aeropuerto, yendo hacia aquí, y que la posición dentro de un segundo esté esta, que resulte que esté despegando y esté yendo hacia ahí y la posición dentro de un segundo sea esa, ¿vale? De manera que para la misma posición hay dos posiciones futuras diferentes, por lo tanto no puedo expresarlo de esta forma, suponiendo que la posición dentro de un segundo va a ser una función de la posición actual, porque no es cierto, pierdo información. Sin embargo, parece que la posición futura sí que depende de la posición actual y de la posición pasada. En efecto, si yo he medido esta posición y dentro de un segundo esta, entonces claro, pues uno puede estimar que más o menos esta va a ser la velocidad y decir que yo te diría que dentro de un segundo el avión va a estar ahí, ¿vale? Con lo cual, al ver un proceso de Markov solo de forma parcial, entonces resulta que parece que la naturaleza sí que tenga memoria y la presente es esta, pero parece que la posición futura sí que depende de posiciones presentes y posiciones pasadas. Claro, esto es solo aparente, ¿vale? Lo que realmente existe físicamente, según esta hipótesis 2, es en este instante una posición y una velocidad. Y por tanto la trayectoria del avión depende de la posición y velocidad en este instante presente. Pero si la velocidad yo no la mido, pues entonces yo la podré aproximar. De hecho, este tipo de cálculos es lo que en teoría de control se denominan observadores. Podré intentar aproximar la velocidad presente a partir de varias medidas de posición en distintos instantes, ¿vale? Pero eso no quita que la física subyacente verifique la hipótesis de Markov y verifique que realmente el estado del avión aquí no influye en este punto una vez yo haya conocido el estado, posición y velocidad del avión aquí. En resumen, el estado futuro depende del estado pasado, pero si yo solo observo la mitad, solo observo parte de ello, pues entonces tengo registros de datos que no verifican las hipótesis de Markov y que con esos registros parciales pues la misma posición puede dar lugar a posiciones siguientes muy diferentes, o bien aparentemente dependen de valores anteriores de ella misma, ¿vale? Pues estos comportamientos indican que hay un proceso subyacente, un proceso oculto de Markov, un estado oculto que yo debería intentar estimar para hacer unas buenas predicciones de mi sistema. Si suponemos que el universo no tiene memoria, significa que existirá un estado X que verificará esto en mi avión, pero que yo solo podré medir parte de ese X, una función. El estado será la posición y velocidad, pero yo solo podré medir la posición, por ejemplo. Entonces, este tipo de ecuaciones que medirán determinada función de la energía o información almacenada en ese sistema, claro, por ejemplo, yo en el ordenador, pues hay muchas cosas almacenadas en la memoria de mi ordenador y mi disco duro y mi tarjeta gráfica, ¿y qué es lo que yo veo? Pues lo que me enseña en la pantalla.
Entonces, bueno, pues este tipo de ecuaciones que me dan una información parcial sobre el estado interno, que sí que es Markov en mi sistema, se denominan ecuaciones de salida. Y este tipo de modelos, que combinan ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, es lo que en la literatura pues, se denominan modelos ocultos de Markov, Hidden Markov Models, o representación interna, porque este estado, digamos, son unas variables internas de las cuales yo solo tengo accesible parte de ellos, ¿vale? O modelos parcialmente observables. Bueno, pues ya digo, como esto es un concepto físico, estadístico, matemático, de control muy importante, pues cada tipo de literatura le da un cierto nombre. Vamos ahora a hablar de lo que serían modelos lineales de orden finito. El orden es el tamaño del vector x. Entonces, lo que llamaremos como modelo lineal, pues hemos dicho que si aquello que cumple la hipótesis de Markov determinista debería tener esta ecuación, por ejemplo, en tiempo continuo o en tiempo discreto, si yo estoy tomando una medida, otra medida, otra medida con un cierto periodo, pues debería tener esta ecuación con una f arbitraria. Bueno, pues claro, pues si esta f ha de ser lineal, solo puede ser multiplicar por constantes o por matrices constantes, si x es un vector, y sumar. Bueno, pues por lo tanto, la representación en variables de estado de un sistema lineal tiene que tener esta pinta, la ecuación de estado, o bien esta pinta, digamos, si es discreto, y las ecuaciones de salida, que en principio en un sistema cualquiera podrían ser arbitrarias, pues si tienen que ser lineales, lo mismo, tienen que ser sumas y multiplicaciones por constantes c y d, o matrices constantes c y d. De modo que las ecuaciones de estado y estas ecuaciones de salida constituyen lo que se denomina representación interna normalizada, o representación en variables de estado normalizada de un sistema dinámico lineal. Vamos a concluir. El concepto de estado es un concepto central en física, termodinámica, informática, control, aprendizaje, etc. Filosóficamente, el pasado ya pasó, el futuro solo depende del estado presente, que físicamente se entiende como energía o información almacenada, y matemáticamente se entiende como que debe existir algún conjunto de variables que llamaremos x o pp o lo que queramos, relacionadas por esta ecuación de aquí, o bien cuando h tiende a 0 en tiempo continuo por esta ecuación de aquí, y esto se denominará ecuación de estado, y en casos aleatorios pues estos modelos se sustituyen por determinados modelos probabilísticos donde, conocido x de t, yo puedo calcular la probabilidad de x futuro sin necesidad de conocer valores anteriores de este x de t. Si todo x no es accesible, entonces además de las ecuaciones de estado, escribiremos ciertas ecuaciones de salida que me devolverán información parcial sobre ese estado, y lo que ocurre es que si miramos solamente y, pues estas variables y no verificarán la hipótesis de Markov, el mismo valor de y dará lugar a trayectorias futuras de y muy diferentes, o parecerá que dependan de valores anteriores de ella misma, como la velocidad de un avión estimada a partir de dos posiciones cercanas en el tiempo, pero en diferentes instantes. Entonces, pues aparentemente la evolución de y dependerá de valores anteriores del mismo, pero internamente tiene que haber un vector de estado x donde toda la información relevante sobre la historia pasada esté almacenada en esas variables de estado del momento presente. Bien, pues con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.